Bueno, entramos a desarrollar entonces esta primera parte, antecedentes. Y los antecedentes o los avances de investigación en el mundo, generalmente el 98% están desarrollados en inglés, ¿no? Entonces, estos metadatos que nosotros tenemos para buscar, tenemos que traducirlo al inglés y ponemos ahí más PDF y nos bota los artículos o las investigaciones realizadas en inglés y existe un traductor de inglés, de PDF, ingresas el PDF y te bota en Word para que no te hagas problema, ¿no? Por ahí si dices, ingeniero, son 200 páginas, no voy a traducir todo, ¿no? Ya existe la tecnología para traducir PDF de más de 200 páginas. Bueno, antes de aceptar un antecedente, se debe estar seguro de la calidad del antecedente, ¿no? Hay muchas investigaciones que están publicadas que ya están desfasadas, ¿no? Entonces, de ahí va la pregunta, ¿no? ¿Cuántos años de antigüedad debe tener un antecedente, ¿no? De una tesis en este caso, ¿no? Los antecedentes deben tener más o menos 5 años de antigüedad. ¿Y qué pasa si tenemos un buen antecedente que tiene más de 5 años y de repente tiene 10 años y es el que más se acerca a la metodología o desarrollo o prototipo que estamos elaborando? Sí, vale considerarlo, ¿ya? Lo pueden considerar y lo pueden hacer su sustento, ¿no? En la defensa de la tesis, ¿no? Entonces tenemos repositorios donde están las tesis, ¿no? Anteriormente existía esta red peruana de tesis digitales, que todavía existe, pero ahora ya se ha consolidado, RENATI, ¿no? Que es la Red Nacional de Trabajos de Investigación. La Biblioteca Agrícola Nacional es una muy buena biblioteca para temas ambientales. Tiene bases de datos científicas en el cual uno puede hacer el pago o te capacitan ahí por el carnet y tienes acceso, ¿no? O incluso se hace un pago simbólico para que el colaborador que está ahí te ayude a hacer la búsqueda. La Villarreal también tiene su repositorio, igual que la UNI y otras universidades. Bueno, les hablaba de acá de Renati, que pertenece a SUNEDU. SUNEDU, todos estos repositorios los ha consolidado en uno solo y a uno solo puede entrar directo a Renati y buscar su investigación o tesis, ¿no? Y esa engloba todas las universidades, ¿no? Y están también las bases de datos científicos de revistas científicas, en este caso de Cielo, de Redalic, ¿no? El Science Direct, que se tiene acceso en varias universidades, ¿no? Esa base de datos científicos. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Bueno, tesis, como estas que están viendo, de distintas universidades, en algunos a texto completo, en algunos solo resumen, en este caso el autor solo autoriza resumen nada más, ¿no? En la mayoría están a texto completo, ¿no? Y bueno, podemos buscar así tesis relacionadas con la investigación, ¿no? Y acá hay una tesis bien interesante, bueno, ahí lo dice, ¿no? Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ¿no? 1986. Bueno, esta es la tesis del actual presidente. Su tema fue microzonificación sísmica de Moquegua aplicado al planteamiento urbano para la mitigación de desastres naturales, empleando el método simplificado. Bueno, él desarrolló su tesis y planteó, ¿no?, la microzonificación para Moquegua, ¿no?, utilizando una distribución de frecuencias. A ver, los componentes del antecedente. Entonces ya tenemos los antecedentes y estos antecedentes, si es verdad, tienen más de 100 hojas, en algunos pasan los 200 hojas, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos que hacer un resumen de estos antecedentes para incluirlo dentro de nuestra investigación, existe una metodología, ¿no?, para poder reducirlos a media cara o de repente en una cara, pues ya podría ser. Consideramos primero autor, año, título de la investigación, objetivo, método, resultados y conclusiones. En la parte de resultados, de repente van a encontrar tablas y otros temas estadísticos, gráficos. Consideren lo más importante, ¿no? Lo más importante, más relevante, y lo referencian al final en sus referencias bibliográficas, ¿no? Y ya el que quiere revisar tiene el acceso a texto completo, ¿no? Puede buscarlo de la fuente de origen. Esta es la manera que se ha desarrollado para poder incluir los antecedentes de un trabajo de investigación. Antes de entrar al problema, los que están iniciando acá su trabajo de investigación y se interesan por un tema, ¿qué es lo que pueden hacer en estos tiempos de COVID, no? Claro, buscar antecedentes, ¿no? Y yo recuerdo, mi asesor en mi universidad me decía, los antecedentes eran 6 meses de búsqueda solo de antecedentes, ¿no? Y no estábamos en tiempo de COVID y nos llenábamos de información, entonces agarran una carpeta, ponen ahí antecedentes y dentro de esa carpeta ponen tesis, revistas, artículos y distinta información, libros en digital, incluso hasta por ahí alguna conferencia, existe información y lo guardan. Y entonces este tiempo lo que puedan hacer es eso, guardar información, clasificar información y luego dilucidar información, o sea, ver qué información es más relevante para el tema que estás investigando y las otras las separas, ¿no? Y esa parte es bastante importante dentro de la investigación.
Y una vez que ya tienes los antecedentes separados, y es lo primero que debes leer, ¿no? Y paralelo puedes seguirle haciendo lectura de los otros antecedentes que tienes. Bueno, vamos al problema, ¿no? ¿Y qué es un problema de investigación? Aquello que se debe explicar acerca de un fenómeno o un proceso o un hecho que se desconoce sus causas y sus efectos, ¿no? Por ejemplo, aquí es en La Victoria, justamente antes de la pandemia, y podemos ver cúmulos de residuos sólidos debajo del tren eléctrico, ¿no? En vía pública. Y esto trae muchos vectores, ¿no? ¿Y tenemos aquí un problema? Sí, nosotros podemos ver distintos problemas. De repente va un biólogo y ve tema de vectores, va un ingeniero ambiental y ¿qué ve, por ejemplo, ahí? Muchos temas, ¿no? Un ingeniero ambiental, gestión, disposición, reaprovechamiento. Un ingeniero geógrafo puede ver aquí focos, ¿no? ¿Cuántos focos están distribuidos en la ciudad? Los lugares más críticos, ¿no? Y así, cada uno va a ver el problema de la investigación del lado de su percepción, ¿no? Y ahí tienes que delimitar qué es la parte que vas a buscar, ¿no? ¿Y de dónde surgen estos problemas en la investigación? De una interrogante, de un vacío del conocimiento, ¿no? De algún aspecto de la realidad y para el cual no se tiene todavía una respuesta, de situaciones negativas que causan impactos en la sociedad, del debate o polémica sobre un asunto de interés público, ¿no? Determinados hechos para los cuales no se cuenta con alguna explicación, ¿no? O no se da razón de la ocurrencia. Entonces, uno para encontrar el problema tiene que estar en el lugar de los hechos, ¿no? A menos que manejes otros temas de investigación remoto, como en estos casos, ¿no? Se pueden hacer investigaciones de reportes periodísticos, ¿no? De comunicación, entonces, pero igual, lo importante aquí es tener contacto actual con la realidad del problema, ¿no? Y hacer un acta de levantamiento, ¿no? Siendo las 6 de la tarde, ¿no? Se visualiza que existen residuos peligrosos dentro de, por ejemplo, aquí hay cuerpos de agua, ¿no? Y empiezas a detallar, ¿no? Hay llantas, ¿qué más hay? Hay troncos y otros materiales de construcción que deben estar ahí, ¿no? Bueno, entonces esa información que tú levantas en campo es información primaria porque esa información no está en ningún lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo redactamos un planteamiento del problema, ¿no? ¿Qué es lo que ven en esta imagen hablando de problema? A ver, yo les he proyectado una imagen de residuos sólidos bajo las líneas del tren eléctrico y lo que vemos aquí es residuos espaciales, ¿no? Residuos sólidos espaciales, eléctricos. Claro, en el espacio también se están generando estos tipos de residuos. Bueno, entonces es la etapa de la investigación donde se conduce a aislar una situación particular. Quiere decir que se va a ir de lo general a lo particular, ¿no? Y dentro de esto en la metodología tenemos que iniciar haciendo un diagnóstico, un pronóstico y un control. ¿Qué es un diagnóstico, no? ¿Cómo se encuentra actualmente en la realidad, no? ¿En qué estado está? Y cuando dice de lo general, entonces si tenemos un problema de residuos sólidos, podemos abarcar desde cómo se encuentra el Perú en materia de residuos sólidos y específicamente de repente están viendo estos residuos sólidos electrónicos, ¿no? Entonces, ¿cómo está en esa materia? O residuos orgánicos, para hacer un ejemplo, el Perú actualmente, ¿no? Ya es un diagnóstico. Y después vamos viendo cómo va, si tu trabajo es en un distrito, digamos, en el distrito de Breña, cómo va Lima Metropolitana en materia de residuos, ¿no? Y después el pronóstico, ¿no? ¿Qué pasaría si no se hace nada respecto a ese problema, ¿no? Explicas qué es lo que podría ocurrir. Y llegas al control y ahí ya describes la realidad de Breña. ¿Qué propones, no? Entonces dices tú, a ver, una alternativa para mejorar estos residuos sólidos exclusivamente ya en Breña, aterrizando en Breña. Y ahí varias alternativas que se te pueden ocurrir, ¿no? Respecto al tema de residuos. Igualmente en otras materias, ¿no? Tratamiento de aguas, en otros temas de repente de energía eólica, energía solar, ¿no? ¿Cómo está? Y si ya te vas a buscar un diagnóstico mucho más amplio, puedes ver desde Latinoamérica, ¿no? Incluso algunos temas que son nuevos en el Perú, se hace un diagnóstico a nivel mundial. ¿Cómo está el mundo respecto a esa materia, ¿no? Y cómo está Sudamérica y después llegas al Perú, porque en el Perú de repente no hay esos temas, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? A ver, este tema es incidencia del flujo vehicular en la calidad del aire por NO2 y SO2 en plazas históricas de Lima Cercado. Bueno, esta investigación se desarrolló en el 2015, se sustentó o se hizo la defensa de la tesis en el 2016. Me tocó participar en esta investigación también. Fui asesor de este tema, muy interesante. Es una de las mejores investigaciones. Están publicadas, texto completo, la pueden descargar también en la web. Bueno, aquí el diagnóstico abarca ya en la parte general desde la América Latina, ¿no? ¿Cómo están las ciudades en materia de calidad del aire en América Latina, ¿no?
y exclusivamente en esos dos parámetros. Y después ya va el pronóstico, ¿no? ¿Cómo está la ciudad de Lima en este tipo de contaminación? Y luego ya llegamos al control, ¿no? Dice, por tal motivo, el presente trabajo de investigación se conocerá o se dará a conocer la incidencia del flujo vehicular en la calidad del aire por NO2 y SO2 mediante los métodos de conteo observacional y los métodos de difusión pasiva en plazas históricas de Lima Cercado, ¿no? ¿Con qué finalidad? Finalidad de proponer medidas de prevención para reducir los contaminantes emitidos por el flujo vehicular, ¿no? Entonces, esta es la manera de cómo abordar un planteamiento del problema fragmentado en diagnóstico, pronóstico y control, ¿no? Bueno, aquí hay una frase más que dice, una cosa es el dolor de cabeza y otra es por qué viene el dolor de cabeza, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando una de la causa y otra la sintomatología, ¿no? El dolor de cabeza generalmente es la sintomatología. La causa puede ser una infección a algún nivel dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces ahí está el problema, ¿no? ¿Y eso a causa de qué? Muchas veces nos concentramos en las manifestaciones y no en el verdadero problema, ¿no? Y entonces definir un problema de investigación, decía mi asesor, que es 50% del plan de tesis o de un proyecto de tesis, ¿no? Bueno, pasamos a la identificación de variables para hacer los ejercicios. Bueno, entonces vamos a hacer el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Es una propiedad o característica que puede variar y podrá ser medido, ¿no? O se podría medir. Y se aplica a personas, seres vivos, objetos, hechos o fenómenos. Y adquieren valor por la investigación cuando se relacionan con otras variables. ¿Por qué tenemos que conocer primero las variables? Bueno, porque esta metodología está hecha en base a las variables, ¿no? Y las variables se clasifican en variable independiente y dependiente, ¿no? ¿Y qué es la independiente? Es esta variable que causa o afecta o condiciona en forma determinante a la variable dependiente. Es también esta variable que el investigador puede manipular o modificar para realizar su trabajo, ¿no? Y la variable dependiente es la variable que resulta afectada o condicionada por la presencia de la variable independiente. O es el resultado o efecto de la manipulación de la variable independiente. Entonces, nos encontramos aquí ante un escenario de dos variables. Claro, pero podrían decir algunos, no, pero yo trabajo con 3, 4 variables. Es verdad, existen mucho más variables como la variable interviniente, por ejemplo, en posgrado. Aquí, cuando estamos iniciando a hacer un proyecto de tesis, lo ideal es que trabajen con dos variables, ¿no? Y que esta metodología contempla, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. A ver, acá hay un enunciado, dice, si continúa la contaminación ambiental en Lima, entonces la salud de la población se deteriorará. A ver, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? La variable independiente es la contaminación ambiental, ¿no es cierto? Y la contaminación ambiental tiene muchos factores, ¿no? Que varían, ¿no? Las partículas, los gases en distintas concentraciones, es una variable, ¿no? O sea, a mayor contaminación, la salud de la población se va a deteriorar, ¿no? Y la salud de la población puede variar también, ¿no? Y aquí hay una variable interviniente, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se consolida acá la variable interviniente? Por ejemplo, las estaciones del año. Si estamos en verano, no va a ser lo mismo la contaminación ambiental y por efecto la salud de la población va a ser distinta. Entonces, si estamos en verano, invierno, otoño, van a ser distintas, ¿no? Esa es una variable que interviene en la investigación. Pero bueno, es al detalle, se podría manejar eso más en posgrado, pero si ya uno tiene práctica en pregrado y ha hecho publicaciones y pertenece de repente a centros de investigación que existen en bastantes universidades y que tienen una obligación de publicar todos los años, o si no publicar, por lo menos participar dentro de un equipo de investigación, ya ellos en su trabajo de tesis pueden hacer con 3 variables, 2 variables o más, ¿no? Listo, entramos a esta parte del taller en el cual ustedes van a tener que hacer unos ejercicios y son sencillos, ¿no? Van a identificar las variables de todos estos enunciados. Estos enunciados son títulos de investigaciones que ya están publicadas. Bueno, continuamos. A ver, aquí tenemos las respuestas para el primer tema, ¿no? Incidencia del flujo vehicular en la calidad del aire por NO2 y SO2 en plazas históricas de Lima Cercado o del Cercado de Lima. Flujo vehicular es la independiente y la calidad del aire es la dependiente, ¿no? ¿Y qué son plazas históricas? La delimitación del lugar, ¿no? En evaluación de la resistencia mecánica del concreto sometido a altas temperaturas por incidencia del fuego directo es la independiente. En este caso está invertido, ¿no? Y la resistencia mecánica sería la dependiente. Y aquí, a ver, evolución
evolución de la cobertura glaciar en la subcuenca de Quilcay y la influencia en su rendimiento hídrico. Evolución de la cobertura glaciar independiente y el rendimiento hídrico la dependiente, ¿no? Y subcuenca de Quilcay es la delimitación de la investigación del lugar. Abajo, naturación de azoteas aplicando Apdenia cordifolia y su efecto sobre la temperatura y humedad relativa en un sistema piloto. Aquí pues, se puede considerar aplicando la especie o no. Y esta sería la independiente, y la dependiente es temperatura y humedad relativa, ¿no? Y en un sistema piloto sería la delimitación de la investigación, ¿no? En este caso, en un espacio piloto se está desarrollando, ¿no? Bueno, continuamos. Formulación del problema. Bueno, así como hemos planteado el problema, ahora necesitamos formularlo, ¿no? Y entonces nosotros ya hemos hecho el ejercicio práctico de identificar las variables. ¿Para qué nos va a servir estas variables? Y ahora vamos a ver que nos va a servir para hacer la formulación del problema. ¿Y cómo formulamos el problema? Tiene componentes. Necesitamos una parte interrogante, una variable independiente, una variable dependiente y la delimitación del problema o del lugar, ¿no? Y se acuerdan que ustedes ya hicieron ese ejercicio. Bueno, entonces aquí nosotros le hemos dado algunos recursos para hacer la parte interrogante. ¿De qué manera, cuál es o cuál, cómo, en qué forma, qué, y existen otros recursos para la parte interrogante? Aquí ya le hemos dado algunos, entonces con esto vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos evaluación de la erosión hídrica por efecto de la precipitación máxima en la subcuenca de Cumbasa, este es un título de una investigación ya publicada, también trabajada en el Centro de Investigación de Origen, de donde provengo. A ver, ¿cómo se ha formulado el problema? Se ha puesto la parte interrogante que dice cómo influye la precipitación máxima en la erosión hídrica en la subcuenca de Cumbasa. ¿Cuál es la variable independiente ahí? Claro, lo que está en rojo, exacto, precipitación máxima, ¿no? Y la erosión hídrica sería la variable dependiente, ¿no? A mayor precipitación, mayor erosión, ¿cierto? La delimitación del lugar, la subcuenca del río Cumbasa. ¿Y cómo salen los problemas secundarios, no? ¿Cómo formulamos los problemas secundarios? Entonces se van a dar cuenta que el primer problema secundario deriva de una de las variables, en este caso erosión del suelo, y se plantea de esta manera. ¿De qué manera se puede identificar espacialmente las zonas de erosión del suelo, no? Entonces, el primer problema va a la primera variable. El segundo problema abordamos con la segunda variable. ¿De qué manera se puede determinar la pérdida anual de suelos por las precipitaciones máximas? Y se dan cuenta, ahí ya hemos abordado las dos variables. Y el tercero, ¿a qué variable se aborda si solo teníamos dos variables? Recuerdan que en el macroproceso de la tesis estamos proyectando con esa tercera formulación que cuál va a ser la propuesta que nosotros vamos a postular para que las precipitaciones máximas dejen de erosionar el suelo. Esa es la postulación que nos da a entender que se va a hacer más adelante, ¿no? Listo, entonces aquí tenemos el taller, ustedes tienen que trabajar y aquí tenemos los mismos títulos, ¿no? Con la diferencia que ya las variables están identificadas. Entonces, ¿se acuerdan de la formulita? Parte interrogante, variable independiente, variable dependiente y delimitación del problema. Esta variable independiente y dependiente puede estar posicionado de distintas maneras, uno antes o el otro después, ¿no es cierto? Pero la parte interrogante sí siempre va al inicio. Incluso la delimitación del lugar puede ir al medio, le tienen que dar forma, ¿no? De cómo formular el problema. Esta metodología es práctica y está basada así, en componentes, ¿no? En casi como les llamamos en fórmulas, ¿no? Simplemente para que los vayan ordenando, ¿no? Metodológicamente va construido. Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón tú modificas tu variable independiente? Todo el desarrollo metodológico va a ir cambiando, ¿no? Ahora se van a dar cuenta por qué. A ver, continuamos. Ya hemos pasado la formulación del problema. Ahora vamos a hacer la formulación del objetivo. ¿Qué son los objetivos? Son los propósitos del estudio a partir del cual se desarrolla la investigación y se orienta a lograr estos objetos, ¿no? El objetivo implica la acción que se desea lograr, entonces es importante tener en cuenta que al redactar los objetivos de la investigación deben utilizarse verbos infinitivos. Al inicio de un objetivo debemos iniciar verbo infinitivo, ¿no? Más la variable independiente, esto puede ser viceversa, ¿ya? Cómo se construye, cómo mejor se entiende el enunciado, ¿no? Y el medio, mediante qué lo haces, ¿no? ¿Qué instrumento, qué técnica, qué método y con qué finalidad, ¿no? Bueno, aquí le hemos dado algunos recursos para, por ejemplo, objetivos generales, no necesariamente se tiene que cumplir, pero ya que hay unos recursos, ¿no? Elaborar, conocer, apreciar, buscar, analizar, objetivos específicos, proponer, diseñar, determinar, identificar, evaluar, describir, formular, estudiar, calcular, deducir. Y aquí hemos puesto dos columnas más, que existen más verbos infinitivos, ¿no? De repente, el que se adecua más a su investigación no se encuentra en estas columnas, ustedes pueden añadir, ¿no?
¿no? Finalmente tiene que ser verbo infinitivo. Pero aquí le damos más o menos una orientación de cuál podrían utilizar y se podría adecuar a lo que están buscando. Lógicamente que no todos van a poder utilizar los mismos verbos, ¿no? No todos buscan lo mismo, ¿no? Bueno, entonces hacemos un ejercicio como ejemplo. Habíamos visto anteriormente este ejercicio, cómo influye la precipitación máxima en la erosión hídrica en la subcuenca de Cumbasa. Este es el problema general, ¿no? ¿Cómo lo convertimos objetivo? ¿Qué nos decía la formulita? Que tenemos que tener un verbo infinitivo. En este caso le hemos puesto conocer. Conocer la erosión hídrica, la variable dependiente, ¿no? Por efecto de la precipitación máxima, la variable independiente, mediante el medio, ¿no? El modelo USLE y la técnica del SIG en la subcuenca del río Cumbasa. ¿Con qué finalidad? Dice, con la finalidad de proponer alternativas de conservación de suelos. Entonces, aquí nos está indicando que va a postular alternativas para conservar el suelo. Y vemos sus objetivos secundarios o objetivos específicos. ¿De qué manera se puede identificar espacialmente las zonas de erosión hídrica? Y aquí en el específico se ha convertido este problema específico a un objetivo específico, considerando un verbo infinitivo, identificar las zonas de erosión hídrica mediante la técnica del SIG. Ya tenemos uno, ahora vamos por el otro. ¿De qué manera se puede determinar la pérdida anual de suelos por precipitaciones máximas? Verbo infinitivo, determinar la pérdida anual de suelo por la unidad de superficie. ¿Cuáles son las alternativas para la conservación de suelo? Formular propuestas de conservación de suelos, ¿no? Y ya tenemos 3 objetivos específicos que nos van a dar el general, ¿no? Listo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es lo mismo, taller formulación de objetivos. Bueno, entonces vamos por ahí para no perdernos la formulación de objetivos y tenemos, ¿no? Incidencia del flujo vehicular en la calidad del aire por NO2 y SO2 en plazas históricas del Cercado de Lima. Listo, le ponemos un verbo. Para el segundo, evaluación de la resistencia mecánica, ¿qué verbo se le podría poner ahí? Ahí podemos poner evaluar, ¿no? Evaluar la resistencia mecánica del concreto sometido a altas temperaturas. ¿Qué nos faltaría? Mediante qué instrumento. Ya ahí entra la especialidad, ¿no? Y con qué finalidad lo hacemos, ¿no? Son componentes que debe considerarse en un objetivo, ¿no? El objetivo no se redacta por redactar, tiene componentes, ¿no? Y van a ver, finalmente, el título también tiene componentes, ¿no? Y tiene que ver bastante con lo que estamos viendo. La tercera, evolución de la cobertura glaciar. En la evolución puede ser evaluar o también conocer, ¿no? Los dos se cuban, ¿no? Claro, puede ser conocer la evolución de la cobertura glaciar en la subcuenca de Quilcay por incidencia o influencia y su rendimiento, ¿no? Acá sí hay que darle forma, ¿no? Listo, la naturación de azoteas aplicando la Aptenia cordifolia y su efecto sobre la temperatura y humedad relativa. Conocer también le podemos poner ahí, ¿no? Conocer los efectos de la temperatura y humedad relativa por la naturación de azotea. Se recomienda no considerar en los títulos, y anótenlo, los términos de evaluación, análisis, estudio, por ejemplo, esos 3, ¿no? Darle forma a la investigación, de tal manera que esa palabra no esté incluida en el inicio, ¿no? Ya en parte del objetivo sí lo puedes considerar, ¿no? Ya aquí tienen que ahora consolidar cada uno con su trabajo de investigación propiamente, ¿no? Hipótesis, entonces, ¿qué es una hipótesis? Enunciados que se constituyen en respuestas tentativas a problemas de la investigación, ¿no? Una respuesta tentativa, ¿no? Que uno plantea, ¿no? ¿Y a quién se plantea la respuesta tentativa? A la formulación del problema, ¿no? Y entonces tenemos una estructura para hacer formulación hipotética de la hipótesis, ¿no? Dice, variable independiente, un conector, una variable dependiente y la delimitación de la investigación. Son estos componentes que te piden para formulación de la hipótesis. Entonces tenemos como problema cómo influye la precipitación máxima en la erosión hídrica en las del río Cumbasa. Y la hipótesis dice, la pérdida anual de suelos por precipitación máxima que es variable independiente, conector es mayor a medida que los factores de la erosión hídrica variable dependiente, sean favorables en la subcuenca del río Cumbasa, y subcuenca del río Cumbasa es la delimitación de la investigación. Listo, aquí se cumple. Y continuamos. Se evalúa el rigor del científico de la investigación y no de la confirmación de la hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que si la hipótesis te sale negativa, o sea, no se confirma la hipótesis que tú has postulado, entonces, ¿qué hacemos? ¿Publicamos la investigación o no? Claro, tenemos que publicarla, ¿no? Tal cual como ha salido, ¿no? No se confirma la hipótesis, ¿no? Se describe, ¿no? Describimos que no se confirma la hipótesis por tales motivos, ¿no? Bueno, justificación de importancia. Bueno, la justificación, y esto lo vamos a hacer más adelante, ya en la próxima clase, tiene mucha importancia en los concursos de financiamiento. A ver, justifica por qué haces la investigación, ¿no? Y para quién lo haces, a quién va dirigido, ¿no?
¿Qué es la importancia de la investigación? Entonces, así resumiendo, la justificación va a la parte técnica y la importancia va a la parte social. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un recordatorio. Hemos iniciado con los antecedentes, hemos realizado el planteamiento del problema, hemos hecho la formulación y hemos hecho el reconocimiento de las variables, que es importante, ¿no? ¿Y para qué es importante reconocer las variables al principio? Para hacer las distintas formulaciones, ¿no? Porque son ejercicios metódicos con estas fórmulas que hemos ido trabajando. Los objetivos, y nos hemos olvidado del título, dirán ustedes, claro, pero el título no sale al inicio. Pues al inicio tentativamente puedes postular un título, ¿no? Pero el título va después de todo esto, ¿no? ¿Y qué ingredientes tiene un título? Las dos variables y la delimitación del problema, ¿no? O algunos le ponen el espacio y el tiempo donde se va a desarrollar. Pero ojo, tienen que tener en cuenta que los títulos, ¿cuántas palabras deben tener? En algunos lineamientos, 12 a 15 palabras. Depende del lineamiento de la universidad. Bueno, hemos hecho la hipótesis, vuelta se afina el título lo vas a afinar constantemente, ¿no? Pero eso sí, puedes afinar los títulos, incluso ponerle sinónimos a las variables, pero ya si mueves las variables, mueves toda la parte metodológica de la investigación. Y finalmente hemos tocado un poco de la justificación importante. Entonces, hasta aquí hemos concluido la primera parte del proyecto de tesis.